Buenas noches. Hola, ¿se escucha? Buenas noches, licenciada. A ver, activen esas cámaras. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Activen esas cámaras, por favor. Buenas noches, Cristian. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. María, Señorita, dame leche. ¿cuánto? Leche para mis abuelitos. ¿Quién falta? Adolfo. Creo que falta Adolfo nada más. Bueno, vamos a comenzar para aprovechar el tiempo. Quiero que hagamos en la clase de hoy una caracterización e identificación del DSM-5 con respecto al video que estudiamos de Aileen Wuornos. Bien, yo leí todos los comentarios. Ahora, la intención es no que veamos solamente los antecedentes que tuvo, ¿verdad? Que tuvo muchos antecedentes, más bien familiares. Bueno, también personológicos. Pero quiero que hagamos un análisis desde el punto de vista psicopatológico, un poquito más allá de lo psicológico. Es decir, sin llegar a la justificación o a la lástima, ¿no? Porque más bien eso fue lo que pude identificar en los comentarios que hicieron por WhatsApp. Es decir, no lo vamos a ver desde el punto de vista que fue una mujer violada, no sé qué, no. Vamos a hacer un análisis psicopatológico de sus características. Bien, y luego vamos a identificar, no sé si buscaron en el DSM-5 con qué patología la identificamos. Vamos a comenzar realizando la caracterización psicopatológica. A ver, activen esas cámaras, por favor. Joana, María Elena, Fernando, Ana Lady.
A ver, ¿quién puede? Yo necesito escuchar si hicieron realmente el estudio, del caso de la Aileen Wuornos. A ver, Fernando, ¿qué me puedes decir? Licenciada, buenas noches. Sí. ¿Qué pasó? Mal el internet, dicen. Sí, está mal. Ana Lady, sal de la reunión y vuelve a entrar. A ver si logras activar. ¿Ya estás, Fernando? Dice mi internet, creo que está mal. Ahí se queda. Lice, yo tengo problemas con mi cámara. Me dice que no puedo acceder. Va a disculpar. Es que estoy en mi trabajo en este momento. Ya. Está bien. Por favor. A ver, ¿quién puede, Nicole? Nicole, pudiste ver el video? ¿Lo observaste? ¿Me escucharon? Sí. Sí, lo vi el video. Bueno, puedo mencionar que la familia es la principal base donde se forma el autoestima, o es decir, como depende de la relación que uno tenga con su familia o más que todo con los padres, que son los seres a los que acudimos o en los que nos basamos, ya que van a ser los que nos van a brindar la protección o el amor que el niño necesita sentir, ¿no? Entonces, eso es lo que afecta en gran medida a cómo uno se va a ver después cuando ya es adulto y a qué tipo de relaciones va a tener con las demás personas, es decir, cómo va a ser el apego emocional que va a sentir o a qué tipo de personas se va a acercar buscando, dependiendo si sus padres o su familia, la zona donde esa persona ha crecido o se ha desarrollado, fue sano o fue más que todo destructivo o malo. Bien. Desde el punto de vista, vamos a centrarnos en el caso de la Wuornos. ¿Ya? Es decir, vamos a ser un poco más específicos. Ana Lady, ¿viste el video? Sí, Lice, buenas noches a todos. Noches. Sí, lo vi el video. Entonces, ¿cómo tú cómo caracterizarías desde el punto de vista psicológico o un poquito más psicopatológico a la Wuornos? Bueno, lo que yo analicé de todas las cosas viendo el pasado de que tenía ella, ¿no? Venía de un pasado con una familia que sus abuelos la criaron, pero el abuelo fue el que la violó, el papá era psicópata, tenía esa patología, no la criaron sus padres, entonces a raíz de todas esas cosas de las violaciones, y tal vez yo pienso que también ha sufrido del maltrato, de que ella era una persona maltrato por parte de la persona que la violó, ¿no? Entonces, todo eso, a raíz de todo eso se le dio lo que pasó, pero ella era consciente
de que sí había matado a esas 7 personas, como hace su declaración al final, ¿no? O sea, es consciente de haber hecho esas cosas, digamos. Entonces, a raíz de todo eso, pienso que del pasado que ella tuvo, fue todo lo que le fue sucediendo, digamos, y todo lo que ha vivido, pero sí tomó conciencia de que sí mató a esas personas, aunque allá en el juzgado de Estados Unidos, ellos querían que ella se haga, que aparente una locura, digamos. O sea, no lo tomaron de que ella era así consciente que había matado a esas 7 personas, sino que ellos querían que él tomarla como una persona con demencia y no a aceptar, digamos, que sí, ella aceptó sus culpas. Todo eso vi en relación a este tema de este caso con esta mujer. Bien. Andreina. Sí, Lice. A ver, hazme tu caracterización de la Wornos desde el punto de vista psicopatológico. Licen, yo eso no lo pude ver el video ¿No vio completo. el video? ¿Por qué? No lo pude ver completo, es que ese día estaba en mi trabajo y no pude verlo, lo pude ver hasta cierto punto y se me acabó mi mega y no lo pude leer, ¿Y el no lo pude resto ver de todo. los días? ¿Si hace cuántos días hace que ese video está en la plataforma? Sí, pero no he podido, Licen, va a disculpar. Bueno. Anabeli. Licenciada, buenas noches. Sí, lo que se puede reflejar en ella, ¿no? Es que todos los acontecimientos que ella tuvo en lo que es la niñez, que es la parte más importante y es el fundamento, ¿no? De lo que uno va a hacer en el futuro, es trauma, un trauma, son secuelas que han quedado en ella y yo creo que lo que se ve, ¿no? Es que todos esos acontecimientos que tuvo anteriormente es como que han despertado en ella esa obsesión de querer desquitarse, de querer vengarse de las personas que intenten hacerle daño. Es como que quedó ella como a la defensiva en todo tiempo. Y eso es lo que se ve, ¿no? En el video, igual que ella siempre está defendiéndose, tratando de defenderse. Entonces, eso pudiera decir, licenciada, de eso. Eh, lo que ella es, lo que ella ha sido al final de todo, es resultado de lo que ella ha vivido en la infancia. Es como fue el fundamento para lo que ella ya, al finalizar, ya hizo, ¿no? En lo que quedó. No sé cómo explicarlo, pero sí, licenciada. Yo creo que todo eso, lo que ella experimentó desde muy niña, ha dejado secuelas para lo que al final ella terminó haciendo, ¿no? Con lo que... Eso lo hice. Bien, yo quiero que alguien me responda qué es lo que identifica o diferencia lo psicopatológico en la Wornos. Perdón, licenciada, ¿cómo dijo? ¿Qué es lo que nos identifica? Es decir, la distinción que nos hace identificar lo psicopatológico en ella. ¿Podría ser su comportamiento, Alicia? La mirada, licenciada, la mirada que ella tenía como fría, digamos, no se veía como una persona con miedo, digamos, era bien fría a lo que ella hablaba y se defendía.
Muy bien. Muy bien. ¿Ustedes creen que es justificable, que es aceptable, ¿no? Porque ella fue violada, matar 7 personas, ¿eso le justifica? Yo pienso No que sí, licenciada. licenciada. Yo No pienso que sí. justifica. Que exista el trauma, lo aceptamos. ¿Bien? Existió el trauma. Fue violada, fue maltratada, fue abandonada. Bien. Tenemos la base, ¿verdad? En la infancia. Pero Y eso no no tenía la justifica protección de su abuelita. Su bien. abuelita, sabiendo eso, no la protegía. Exactamente. Pero eso no le justifica hacer una asesina en serie, ¿verdad? Porque en cualquiera de los casos, una persona consciente de su trauma, ¿qué es lo primero que debe hacer? Buscar ayuda profesional. Buscar ayuda profesional. Eso es lo que distingue de lo psicopatológico. Bien, esa frialdad con la que actúa. Buscaron un poquito más allá de la entrevista. Alguien me dijo que ya había visto videos, películas, que ya había investigado sobre la Warnos anteriormente. Que ya sabía la historia de la Warnos. No está. Alguien habló de eso, incluso que se había identificado. ¿Quién sería? Clase. Nada. Bueno, entonces, seguimos caracterizando. Bien. Una vez que acontece el primer asesinato, ¿qué suele suceder en una persona dentro de lo normal psicológico? ¿Qué es lo esperable? Remordimiento, miedo, culpa. Muy bien. ¿Y qué sucedió en ella? Todo lo contrario, Lisa. La impulsó a seguir y a continuar con el odio, la rabia que ella llevaba. Ujú. Ustedes se percataron cómo al final en la entrevista ella sabía que iba a ser ejecutada, ¿verdad? Más bien, ¿acaso sintieron que cuando le propusieron fingir que tenía antecedentes psiquiátricos, que un poco para justificar las muertes, ¿no? Y no ser ejecutada, ¿qué hizo ella? Se negó, dice. Ujú. Se negó a tener esa postura de que la hayan aprobado, digamos, como una persona con demencia. O que hasta le querían poner, creo, ¿no? Una psiquiatra para que puedan trabajar con ella, y ella se negó a todas esas cosas. Se encerró, digamos, en ese mundo, digamos. Ella quería, como sea, justificar lo injustificable, que entendemos que no. O sea, ella era una persona bien soberbia, digamos, con todo lo que le pasó. No quería, digamos, por ningún camino,
tomar esas decisiones, ¿no? Que tal vez hayan por lo menos haya hecho que perdone su alma o a lo último, pues perdonarse a ella misma por ser una persona, ¿cómo se dice? Sin escrúpulos, digamos, para hacer eso. Ujú. Tal frialdad que ella sabía iba a ser ejecutada y ni en ese momento sintió miedo alguno, ¿verdad? Bien, No había ni arrepentimiento en ella. nada, Sí, nada sí. de arrepentimiento. Entonces, una vez teniendo la caracterización psicopatológica de la Wornos, yo quisiera, si alguien estudió el DSM-5, ¿dónde la identificaron? Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, licenciada. Se me olvidó totalmente la clase. Bien, estábamos haciendo la caracterización psicopatológica de la Wornos, hablando sobre su frialdad y sus cálculos en los asesinatos. En esta ocasión estaba preguntando, ¿alguien buscó en el DSM-5? ¿Han leído el DSM-5? Yo he estado leyendo el DSM-5, licenciada, y viendo cómo se usa y cómo esas cosas, ¿no? Es bastante amplio, ¿no? Sí. Y lo estoy buscando. Lo que yo vi en ella es bastante trastorno de personalidad, tiene de antisocial, ¿no es cierto? Ujú. Y vi las características también que es borderline, ¿no? Ella es Ajá. borderline y por supuesto es psicópata, ¿no? No tiene Lo es. arrepentimiento, no tiene sentimientos así. Para ella incluso se justifica, ¿no? Y echa la culpa, hace todo un drama. discurso, un drama y que el gobierno, está un complot del gobierno contra ella. Entonces, no, y utilizando a Jesucristo también puede haber un poco de esquizofrenia, ¿no? Un poco, o está utilizando ella para que crean que es esquizofrenia, porque buscaba demencia, ¿no? Para apelar y para que no la maten, pero es difícil, ¿no? En un juicio, eso, la demencia es muy difícil. Yo vi eso en ella. Bien, entonces, El trastorno límite de la personalidad. ¿cómo? No, perdón, Nicole, ¿no escuché? Le decía que yo identifiqué el trastorno límite de personalidad por la Trastorno impulsividad. límite de personalidad. Sí. Ajá. Y Adolfo, trastorno múltiple, me dijiste. No, tienes que activar el micrófono porque así no te escuchamos. Yo también he notado, sí, el borderline, que es al límite, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Y antisocial, por supuesto, ¿no? Sí. Y es psicópata porque asesina en serie, pero no de las mejores, es no es una gran asesina en serie como hay otros, ¿no ve? No, este es el inicio. El del Río Este Verde. es el inicio de lo que vamos a ver en la materia. ¿Ya? Porque he visto que es un tipo totalmente frío y calculador y van perfeccionando, ¿no? Van perfeccionando a medida que van matando. The Green River, el asesino del Green River, del Río Verde, que era en Seattle, en Washington, uno de ellos, ¿no? Y está Bundy, hay varios, ¿no? De ese tiempo. Hay unos cuantos, pero ahorita estamos en la Wornos, ¿ya? Sí. Entonces, yo pretendo
que pasemos, ¿descargaron el DSM-5? Sí, yo sí. Bien, esto es importante. Fíjense, yo les aconsejo todo el que pueda imprimir el DSM-5, el CIE 10, esto lo van a utilizar toda su vida, porque en el DSM-5 están todos los trastornos habidos y por haber. Esto toda la vida, en su carrera profesional, lo van a utilizar. Todo el que lo puede imprimir lo va manoseando, porque las habilidades se adquieren una vez que ya tenemos 2, 3 características, ya tenemos la idea de qué trastorno presenta el paciente. Y de ahí vamos, buscamos el trastorno que sospechamos y en psicopatología, en psiquiatría, en psicología, hay que establecer un diagnóstico diferencial, que son aquellos pequeños detalles que diferencian una patología de otra. Por tanto, hay que establecer un diagnóstico nosológico y un diagnóstico diferencial. Y tenemos que saber diferenciar uno de otro. Es decir, encontrar ese pequeño detalle que lo distingue. Bien, entonces, ¿qué yo propongo? Que vayamos al DSM-5 y cada uno, fíjense, hay que dedicarle tiempo. No es que voy a seleccionar uno por salir, no. Lo que quiero es que aprendan. ¿Ya? Que vayamos al DSM-5 con las características establecidas de la WORNOS, establezcamos un diagnóstico nosológico y un diagnóstico diferencial. Así nos vamos entrenando. ¿Qué les parece? ¿Se atreven o no? Quiero escuchar lo que pasó. ¿Enmudecieron? Hola. Dicen, estamos aquí. Y entonces, pero si yo estoy preguntando y nadie me responde. Hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo. Hay que leer el DSM-5. ¿Ya? Entonces, vamos. La verdad no lo leímos, licenciada, por eso desconocemos el tema. ¿Que no lo han leído? Yo la verdad no lo leí. Pero si hace días está ese libro en la plataforma. Bien, les voy a compartir el DSM-5 y el CIE 10, se los voy a compartir al WhatsApp. Pero hay que leerlo, tiene cientos de páginas y hay que aprender a diferenciar una patología de la otra. Bien. Entonces, Licenciada, una pregunta, ¿sí? pero una persona puede tener ambas patologías, 2 patologías, digamos, 2 trastornos. O 3. Hay unos que son múltiples, ¿no? Puede, También, ¿no? puede, Pueden, ¿no? puede. De hecho, la UOR nos tiene unos cuantos. Yo noté 2, como le digo, ¿no? Los tiene más de 2. ¿No? Tiene más de 2. Entonces, vamos a establecer un diagnóstico. Vamos a establecer un diagnóstico nosológico en la UORNOS.
¿Ya? Diagnóstico nosológico, licenciada. Sí, un diagnóstico. Les explico. Como les ¿En qué se decía, diferencia el diagnóstico nosológico del diferencial, digamos? ya. ¿Cuál es El diagnóstico nosológico es lo que nosotros entendemos que presenta el paciente. El diagnóstico como tal. El diagnóstico diferencial es, como bien lo dice, el que nos diferencia por qué este y no es, por qué A y no B. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo pudiera decir que la Warner presenta un trastorno de personalidad múltiple en el diagnóstico nosológico. Sin embargo, en el diagnóstico diferencial, yo puedo establecer el trastorno de personalidad límite. Y ahí explico por qué la diferencia, por qué el múltiple y no el límite. Esa es la diferencia entre diagnóstico nosológico y diagnóstico diferencial. ¿Ya? Entonces, esta evaluación, fíjense, esta evaluación va a tener un puntaje, pero no lo voy a tener en cuenta para la nota final. Va a ser como el entrenamiento a establecer un diagnóstico, ¿vale? Pero 100% necesito que envíen su diagnóstico. Solo así van a aprender, ¿ya? Y el próximo caso que tengamos ya va a ser más fuerte. Bien, entonces, de hoy y hasta el viernes, vamos a decir hasta el jueves, tenemos para estudiar el DSM-5. Así se ven obligados a leer, a encontrar el diagnóstico de la Warner. Desde hoy hasta el jueves, el diagnóstico. ¿Bien? Sí. Ya. Hay que leer, hay que hacer el hábito de leer, si no, no hay aprendizaje. Además Bien. te explica ahí cómo encontrar, ¿no? Te explica cómo puedes encontrar tales, lo que quieres encontrar, ¿no? Estudien el DSM-5, les indica todo, ahí tiene todas las características específicas de cada patología. ¿Sí? Dicen buenas noches. ¿Y usted no puede, no sé, compartir la estructura de cómo se realiza el diagnóstico nosológico y el diferencial? Ya, les comparto. Gracias, Lice. Ya. Gracias, Lice. Ya, entonces en la plataforma les voy a dejar la tarea indicada hasta el jueves. Ya. Si no se entrenan con este, no lo van a lograr con el próximo caso que va a estar más complejo. Así que interés en dedicarle tiempo a la lectura del DSM-5, ¿ya? Ya, licenciada. Si sienten la necesidad, vuelvan a ver la entrevista de la Warner. Yo la he visto más de 5 veces y creo que la seguiría mirando. ¿Ya? Bueno, entonces les indico la tarea en la plataforma y nos encontramos viernes. Ok, licenciada. Viernes para discutir el diagnóstico. ¿Ya? Vamos a discutir el diagnóstico. Hay que prepararse con lenguaje técnico. ¿Entendido? Sí, licenciada. Ya, perfecto. Entonces, hasta el viernes.
Gracias, licenciada. Bendiciones. Un fuerte abrazo. Que tenga buenas noches, Se les Lisa. quiere.